En un video anterior hablé sobre los acosadores de YouTube, y si crees que esos tipos eran malos, solo espera hasta que te enteres de los acosadores de estrellas del pop. Cuando tienes a una persona joven y atractiva cuyo trabajo completo es hacerla parecer accesible, es inevitable que un par de raros se pasen de la raya, y hoy hablaremos de uno de esos casos en la comunidad K-pop. En un episodio anterior de Misterios de Internet, hablé sobre el acoso y el eventual asesinato de Christina Grimmie. Es una trágica historia sobre cómo un fanático obsesivo tomó una relación parasocial muy en serio. Luego, cuando su ídolo hizo algo que sintieron que los traicionó, buscaron venganza. Aunque extremos, desafortunadamente historias como estas no son un fenómeno poco común en la industria del entretenimiento. De hecho, las historias de fanáticos desquiciados recurriendo a la violencia se han vuelto frecuentes. Aunque hoy discutiremos un par de historias, estas se centrarán en la industria del pop japonés, también conocida como Watchipop. Así que sin más preámbulos, profundicemos. Nuestra historia comienza a principios de 2016 cuando Tomohiro Iwasaki, de 27 años, se convirtió en fanático del J-pop. La familia de Iwasaki lo describió como una persona gentil y de naturaleza infantil, aunque admitieron que no era hábil para expresar sus emociones. Era un solitario, sus familiares no lograban recordar que tuviera un solo amigo en la vida real. Este aislamiento podría explicar por qué, después de ver solo algunas de sus actuaciones, se apegó tanto a la ídolo underground Mayu Tomita. De hecho, se obsesionó tanto con ella que inmediatamente desarrolló el deseo de casarse con la música. Mayu era una poco conocida cantante y actriz japonesa que apareció en algunos programas de televisión en su juventud. En ese momento, solo tenía 21 años y realizaba eventos cuando no asistía a su universidad local. Incluso hoy, su cuenta de Twitter tiene menos de 15,000 seguidores, lo que indica que era mucho más accesible para los fans que otras figuras más grandes de la industria. Esto sería para deleite de Iwasaki. Abrumado de amor, empezó a acosarla por redes sociales. Según informes, dejó cientos de comentarios tanto en su blog como en su Twitter sin recibir respuesta. A pesar de su comportamiento desquiciado, su familia no sospechó. Al parecer, mantuvo su fascinación tan bien oculta que ni siquiera sabían que le gustaba esta mujer hasta que fue demasiado tarde. A pesar de ser ignorado constantemente, Iwasaki parecía mantenerse imperturbable. Durante semanas, su relación parasocial con ella continuó hasta febrero, cuando su desafortunada obsesión finalmente llegó a su punto culminante. Fue ese mes cuando Iwasaki enviaría una caja de regalos a la dirección de la casa de Tomita. La caja contenía un reloj y varios libros sin especificar. Era, a sus ojos, un intento de hacer un movimiento para poder casarse con su verdadero amor. Mientras esperaba con anticipación una respuesta, sin embargo, comenzó a hundirse la realización de que estos sentimientos no eran correspondidos. Las tensiones aumentaron con el paso de los meses y él se percató de que quizás nunca recibiría una respuesta. Como resultado, a finales de abril, su fascinación por el ídolo se convirtió en un ardiente odio. Comenzó a enviar mensajes de odio a Tomita, con un total reportado de más de 400. Ten en cuenta que todos estos fueron enviados en el lapso de un mes. Después de ser continuamente ignorado y finalmente bloqueado por ella, comenzó a dirigir su vitriolo hacia otra intérprete femenina que había cantado en el mismo escenario que ella. También le envió mensajes desquiciados, exigiendo que le dijera a Tomita que devolviera todos sus regalos. Estaba desesperado por cualquier tipo de respuesta. Después de acosar a este otro intérprete durante más de 10 días, sus deseos finalmente se cumplieron. Pero cuando su caja de regalos finalmente regresó, todo lo que sintió fue humillación. Sabía sin lugar a dudas que había sido rechazado. Esto le llevó a empezar a escribir comentarios como «Nunca olvidaré que me miraste con desprecio y sería radical matar solo porque una chica te rechazó». Al darse cuenta de que podría estar en un peligro legítimo, Tomita comenzó a tomar medidas preventivas para protegerse. Además de bloquearlo, el 9 de mayo, ella reportó sus amenazas de muerte a la estación de policía local, pero las autoridades fueron despectivas en lugar de ayudarla. Afirmaron que sus amenazas no constituían un peligro inmediato porque estaban en las redes sociales. Por lo tanto, a pesar de sus esfuerzos por obtener protección, quedó vulnerable.
12 días después de su visita a la estación de policía, el 21 de mayo de 2016, Tomita estaba programada para actuar en un pequeño lugar de conciertos en Tokio. Según su Twitter, iba a actuar en el evento Solid Girls Night Volumen Once. Iwasaki, que había acosado sus redes sociales, sabía de la actuación que iba a tener lugar en el evento, por lo que viajó allí y comenzó a esperar fuera de la estación de tren cercana durante horas. Finalmente, sobre las 5 de la tarde, llegó. Casi inmediatamente después de verla, Iwasaki se acercó. Comenzó a gritar furiosamente exigiendo saber por qué devolvió los regalos que él le había enviado. Desprevenida y asustada, dio una respuesta confusa antes de darse la vuelta para irse. Insatisfecho con su respuesta, Iwasaki emboscó a la cantante apuñalándola por la espalda con una navaja. Según informaron los testigos, comenzó a gritar: ¡Muere! 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 Mientras sus gritos de dolor resonaban en las áreas circundantes. Cuando llegó la policía, encontraron la navaja en el suelo junto a ella e Iwasaki de pie cerca. Al preguntarle sobre el intento de asesinato, confesó de inmediato a la policía que tenía la intención de matarla. Les dijo que la había emboscado en la estación y preguntó sobre el regalo. Luego perdió los estribos y la apuñaló muchas veces porque ella no respondió claramente. En total, Mayu Tomita sufrió 34 puñaladas en su rostro, cuello, espalda y brazos. Como resultado de sus heridas, cayó en un estado de inconsciencia en el que permanecería durante más de una semana. Se encontraba en estado crítico, pero por suerte sus heridas no fueron fatales. Ninguno de sus órganos vitales resultó herido y, como resultado del ataque, al parecer tuvo problemas para comer y cantar. También sufrió de ceguera parcial en uno de sus ojos. También fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático, declarando en una entrevista que cada vez que ve a alguien sosteniendo algo, incluso si es alguien en quien confía como un amigo o un médico, se pone extremadamente nerviosa porque teme que podría ser apuñalada de nuevo. Iwasaki se declaró culpable en la corte y actualmente está en la cárcel. Fue condenado a 14 años y medio de prisión, lo que significa que actualmente aún le quedan 12 años más por cumplir. Aunque desde entonces ha afirmado que nunca tuvo la intención de asesinar a Tomita, desde sus mensajes de Twitter a las cuentas de iWinnies, hay una abundancia de pruebas que sugieren lo contrario. En julio de 2019, Tomita presentó una demanda contra el gobierno metropolitano de Tokio por su fracaso en protegerla de manera significativa, buscando una compensación de 76 millones de yenes. Debido a sus prejuicios preconcebidos hacia las redes sociales, la dejaron vulnerable a un asalto que finalmente se pudo prevenir. Aunque la demanda aún no se ha resuelto, su caso ya obligó a Japón a revisar sus leyes contra el acoso, otorgando más importancia a las amenazas realizadas en las redes sociales. Pero como verás a continuación, esto puede no bastar. A medida que avanza la tecnología, es cada vez más difícil para las celebridades mantener separadas sus vidas personales. Por ejemplo, las fotografías tomadas con teléfonos móviles pueden revelar información sensible si los datos E, X y F de la cámara se dejan en el archivo. Esto puede dar a los acosadores detalles identificativos como el modelo de celular del fotógrafo e incluso su ubicación. Además, el intenso escrutinio que deben tener las celebridades cuando suben contenido deja mucho espacio para el error. Los mismos detalles aparentemente minúsculos que son pasados por alto por los espectadores promedio pueden ser utilizados por los fans obsesivos para rastrear la ubicación de su ídolo favorito, como en el caso de la segunda historia de la que hablaremos hoy. El 1 de septiembre de 2019, la ídolo de 20 años Ana Matsuoka regresaba a su apartamento en Tokio. Cuando entró al vestíbulo del edificio, fue atacada por un hombre que la siguió hasta adentro. La agredió, cubriéndole la boca con un paño antes de arrastrarla a un área aislada y manosear su cuerpo. Aunque finalmente logró escapar, sufrió algunos moretones menores en la cara mientras tanto e inmediatamente informó el incidente a la Policía Metropolitana de Tokio. Debido a la naturaleza del delito, pasó algún tiempo antes de que desarrollaran sospechosos, por lo que no fue hasta el 17 de septiembre que atraparon al perpetrador. Terminaron deteniendo a Hibiki Sato, de 26 años, quien al ser confrontado, confesó el delito.
Inicialmente pensando que era un asalto aleatorio, les reveló que en realidad era un gran fanático de ella y había esperado durante horas en la parada de autobús cercana. Aunque esta confesión dio una nueva perspectiva a su delito, no fue hasta que fue interrogado que se reveló la verdadera magnitud de su obsesión y el asombrosamente perturbador trabajo de detective en Internet que había puesto en averiguar dónde residía. La dirección de la casa de Matsuoka no era información pública, así que nadie podía averiguar cómo la rastreó. Resulta que Sato reveló que había podido identificar su ubicación utilizando selfies que ella había publicado en las redes sociales. Según los investigadores, había podido identificar su ubicación general utilizando un reflejo visible en sus ojos como punto de referencia. Aparentemente, una de las fotografías mostraba un reflejo de una señal de parada de autobús, lo que le permitió encontrar el área utilizando Google Street View. Luego determinó en qué apartamento vivía examinando el ángulo desde el cual la luz entraba en su habitación, así como las cortinas de su ventana. Al revelarse esta información, la historia explotó rápidamente en notoriedad, con medios comparando el asalto con el de Tomita y los lectores comparando las técnicas de Sato con las de la ciencia ficción. Como resultado, en realidad ha habido mucha controversia sobre el sensacionalismo de la historia, específicamente porque los detalles de cómo la localizó parecen tan improbables. Algunos han hipotetizado que los supuestos métodos de identificación son literalmente imposibles y que él simplemente estaba faroleando, pero es probable que Sato dependiera más de la correlación de datos de lo que la policía admitió. En lugar de usar solo el reflejo de los letreros en su ojo, parece más probable que solo fueran piezas del rompecabezas. Realísticamente, probablemente sirvieron como confirmación a los detalles que recopiló de pistas más obvias, como las tiendas que visitó y los eventos a los que asistió. Además, hubo algunas malinterpretaciones en los detalles sobre la luz del sol en su apartamento. Un usuario de Reddit que discutía sobre el crimen mencionó que el ángulo del sol que brilla sobre ti desde 93 millones de millas no varía si estás en el primer o 50º piso. El cambio relativo en la elevación es minúsculo. Es mucho más probable que pudiera haber árboles o usar la luz solar visible para determinar qué sombras correspondientes caían sobre su edificio. La verdadera importancia parece ser que era para determinar si realmente vivía en un apartamento, en lugar de en qué piso estaba. Al momento de grabar, el caso sigue inconcluso, por lo que algunos detalles no están claros. Sin embargo, la premeditación de sus ataques muestra lo maquiavélicos que pueden ser algunos fans. Aunque esto ciertamente no representa a todos los fans de J-Pop, en general parece ser una industria extremadamente peligrosa en la que participar. Ha habido un alboroto por una mejor protección de las ídolos femeninas, ya que el número de casos de acoso y asalto continúa creciendo con los años. Al final del día, este tipo de industrias se alimentan de personas solitarias y la formación de relaciones parasociales. Debido a esto, no está claro si es posible poner fin a este fenómeno sin una reforma extrema de las estrategias de marketing de la industria. Sé que ya lo he dicho antes, pero lo diré de nuevo. No está bien que rastrees a tu ídolo y luego lo apuñales repetidamente. Con ese pensamiento concluyo el video. Hasta la próxima, gracias.